Hola, ¿qué tal? He encontrado algo que me ha ilusionado. Un título indie con la auténtica ambientación del cine noir. Un juego con un personaje clásico, con gabardina y sombrero, y con un misterio que consigue engancharte nada más empezar a jugar. The Last Case of John Morley. Lo he jugado, lo he terminado y ahora quiero daros mi opinión. ¿Vale la pena? Este juego reúne todos los clichés del género. Nada más empezar nos encontramos con el protagonista, el detective privado con la vestimenta típica de los años 40, su oficina y un caso importante que le podría ayudar a pagar sus facturas. Pronto conocemos a una mujer, Lady Margaret, ofreciéndonos una buena suma de dinero si esclarecemos el asesinato de su hija. El problema es que esto ocurrió hace 20 años. Nuestro amigo, a pesar de las dificultades que seguro va a encontrar en el caso, acepta. El dinero es vital en este momento. Así que conduce su coche en dirección al lugar donde murió la chica, la mansión de la familia Forsyth, un lugar alejado de la ciudad y que ha sido abandonado desde el momento de la tragedia. ¿Encontrará ahí las respuestas? ¿Logrará saber quién mató a la joven? El juego al principio parece que es una aventura gráfica tranquila, pero cuidado, este título consigue mantenerte en tensión y su historia a veces coquetea con el terror, aunque tranquilo, solo es una sensación. Para nada estamos ante un survival horror o algo parecido. En cuanto entramos en la casa, debemos buscar pistas de lo que pudo ocurrir hace ya 20 años. La mansión apenas se ha tocado desde entonces y no tiene luz. Conseguiremos un candil que nos va a ser de mucha ayuda durante todo el juego. Podemos decir que estamos ante un walking simulator, con puzzles. Vamos a encontrarnos puertas cerradas, por lo que tendremos que dar media vuelta y buscar algo con lo que podamos ir avanzando. Un código, una herramienta. Durante la aventura también nos encontramos con lugares en los que podremos revivir lo que pasó en el pasado y poco a poco vamos enterándonos que esa familia y su mansión esconden muchos secretos. Es curioso, pero no vamos a tener un libro en los que queden anotadas todas las contraseñas y notas que encontremos. Si no tenéis buena memoria, os recomiendo apuntarlas en un papel. Nosotros solo disponemos de un diario en el que nos hablan de los personajes y cómo va el caso. Pero si encontramos una pista con unos números o nombres, mejor apuntarlos o memorizarlos. Eso depende de vosotros. Los puzzles no son muy complicados, pero la memoria puede ir en tu contra. Es un juego muy inmersivo, recomiendo utilizar unos cascos. Vamos a oír nuestros pasos, ruidos que nos harán sentir que no estamos solos, y todo con música de jazz y esa ambientación perfecta que nos rodea. Por supuesto estamos ante un juego indie, no podemos hablar de gráficos AAA, pero os aseguro que todo funciona a la perfección. Han utilizado el motor Unreal Engine y no puedo decir nada negativo. La historia consigue atraparte con esa casa victoriana de las afueras de Londres y tienes que estar preparado para varios sustos y un final impactante. La historia te mantiene en vilo y quieres saber qué ha pasado y cómo va a terminar todo. Incluso debo decir que me hubiese gustado que durase más, y eso no me suele ocurrir. Quizás me hubiera gustado que tuviera diferentes decisiones que cambiasen el final y una dificultad un poco más elevada, pero es una historia cerrada, con una narrativa lineal y sencilla, y así debe verse.
Os recomiendo jugar The Last Case of John Morley si os gustan estos juegos narrativos pausados y que no requieran demasiadas complicaciones. Una buena historia con un giro final y una muy buena ambientación. El juego ya lo tenéis en PC, en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S desde noviembre del 2025 y yo lo he comprado en oferta en Steam por solo 11 euros. La verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca. Os recuerdo, amigos, lo importante que son vuestros me gusta para el canal. Hasta el próximo vídeo, gamers.